a repasar un poquitito lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Habíamos dado rectas y curvas, habíamos definido función escalar, función vectorial, vimos la imagen de cada una, hablamos de funciones paramétricas y finalmente de parametrización de curvas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos la clase pasada fue encontrar funciones cuya imagen sea en una curva, y aprender a parametrizarlas, o sea, a partir de la curva aprender a encontrar la función cuya imagen sea la curva esa. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces después de ver funciones vectoriales, vimos algunas propiedades de la función vectorial, como por ejemplo la derivada de la función vectorial, que es la derivada de cada una de las componentes, que es otra función vectorial. Dibujamos eso para tener una idea de la representación que tiene, hicimos una interpretación física del asunto. Entonces ahora lo que vamos a ver es, vamos a seguir haciendo parametrización de curvas y curvas, pero ya vamos a empezar a hacer integrales curvilíneas. O sea, vamos a empezar a trabajar con integración sobre esas curvas. Estoy viendo... Bueno, entonces aquí al lado, vamos a seguir con la clase de hoy. Y vamos a ver formalmente lo que se llama integrales de línea, ¿sí? Algunos textos le llaman integrales curvilíneas, pero básicamente es integrales de línea. Entonces, empecemos. Flores, yo sigo las directivas del profesor Flores, ¿sí? Él me dice que arranque ya con integrales de campos vectoriales sobre curvas. Ustedes vieron hoy algo de eso en la teoría, así que directamente les voy a dar la fórmula. Habíamos visto funciones vectoriales y también habíamos visto, aquí está, al final de la clase, recuerden, campos vectoriales. Campos vectoriales es una función que tiene más de una variable y que la imagen tiene más de una componente. Por eso es un campo, ¿sí? Y por eso es vectorial. El caso más sencillo es el campo que va de R2 a R. El caso más sencillo es lo que va de R2 a R2. En este caso pusimos un ejemplo menos IX, ¿no? Hoy vamos a trabajar con este tipo de campos vectoriales y con curvas que también están en el plano. Así de paso aprovechamos la representación. Entonces, antes de definir integrales de línea, entonces, vamos a repasar un poquito campos vectoriales. Rabuffetti y Larson utilizan nomenclaturas distintas para los campos vectoriales, que cada uno usa lo que quiere. Nosotros vamos a ver acá, más que nada orientado a Rabuffetti, pero de todas maneras lo único que cambian son los nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué es un campo vectorial? F de xy, siempre, por el momento vamos a hablar en el plano, ¿no? Igual a P de xy, Q de xy. Entonces, yo tengo acá una función, fíjense, que está definida en R2, porque tiene dos variables, y la imagen
son dos puntos que surgen a partir de evaluar P en XY y Q de XY. O sea, es una coordenada, es un vector. Y como tiene dos componentes, también va a estar dibujado en R2. ¿Sí? Entonces, esta es una función que va de R2 a R2, que sería el campo vectorial más básico que hay. Para diferenciar f de xy de un campo escalar, que también lo escribo como f de xy en mayúscula, a este le voy a poner un vector acá arriba. ¿Sí? Eso me lo va a diferenciar cuando yo pongo f mayúscula vectores, porque estoy hablando de un campo vectorial. Cuando pongo f mayúscula sin el vector, entonces estoy hablando de un campo escalar, que también es f de xy, nada más que no tiene dos componentes su imagen, sino que tiene uno solo, que lo dibujo en el eje Z. Bien. El Rabuffetti tiene la posibilidad, es más fácil que en este pizarrón, de escribir en negrita. Entonces todo lo que es vectorial lo escribe en negrita y de esa manera lo diferencia de lo que no es vectorial. ¿Sí? Y las componentes del campo vectorial en el Larson las llama M de XY y N de XY. Pero, como se imaginarán, estamos hablando siempre de lo mismo. Bien. Entonces, una vez definido campo vectorial, vamos a definir integral de línea, aquí abajo. La integral sobre la curva C, presten atención a eso, de f de xy, vector, ¿sí?, por diferencial S, es igual a la integral sobre la curva C de p de xy diferencial x más q de xy diferencial y. Esto sale porque f está compuesto de p y q y diferencial s está compuesto de diferencial x, diferencial y, o sea, un vector. Y por lo tanto, cuando yo hago el producto punto de dos vectores, ustedes ya saben que es el primero por el primero más el segundo por el segundo. De ahí sale esto que está acá. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, propongamos alguna curva y algún campo vectorial y empecemos a trabajar con eso. Y lo vamos a hacer al revés. Tenemos la curva, un momento que... La curva C, que es igual a una función vectorial, recuerden que nosotros para representar curvas usamos una función vectorial, y que va a ser igual en este caso a 2 por t y 4t cuadrado. Propongo esa curva. Ustedes saben que lo que me falta acá para saber la curva es darle límites al parámetro t, para que la curva tenga un comienzo y un final y yo pueda integrar, ¿sí?, y un orden, o sea, un sentido de esa curva. Entonces yo voy a proponer que 0 sea menor o igual a t, menor o igual a 1, fácil, ¿tá? Y ahí ya me está dando el sentido de la curva y de dónde a dónde va. En este caso lo vamos a hacer al revés. Yo le doy esto y quiero que ustedes me grafiquen de qué curva estoy hablando acá, ¿no? Bien. Y ahora tengo que proponer un campo escalar. F de xy, perdón, un campo vectorial. F de xy vectorial igual a. Y vamos a poner acá algo sencillo. X cuadrado y
y acá vamos a poner I cuadrado. ¿Se entendió? Entonces ya sabemos qué es P de XY, qué es Q de XY, y cuál es la curva. Lo que yo quiero que ustedes hagan ahora es encontrar esta curva, dibujarla y plantear la integral, ¿sí?, según la variación de mi parámetro, del campo vectorial f de xy por diferencial x por diferencial s. ¿Se entendió? O sea, quiero que hagan lo que está acá arriba. ¿Estamos? 5 minutos, lo postulan y después lo hacemos juntos. 2 minutos, no 5. Dibujen esa curva, díganme de dónde a dónde va, en qué sentido se mueve, y hagan la integral.
Bueno, ¿pudieron hacer eso? ¿Alguien encontró esa parábola? ¿Cuál es la relación que tengo entre la coordenada en X y la coordenada en Y de mi curva C? Los escucho. ¿Cuál es la relación que tengo entre la coordenada en X de mi función vectorial y la coordenada en Y de mi función vectorial? ¿Qué relación une a ambas? La variable t puede ser. Que me esté- En las dos está el parámetro t, pero ¿cómo es y respecto de x? ¿Hay alguna Y es relación? el cuadrado. Claro. Y es cuadrado de x, perfecto. Sí. Entonces, la función esta es lo mismo que decir t cuadrado, o si x es igual a 2t, o mejor dicho, si 2t es igual a x, entonces y es igual a x al cuadrado, ¿no? O sea, la coordenada en y es el cuadrado de la coordenada en x, por lo tanto es una parábola que pasa por 0. ¿Se entendió? Me salió cualquier cosa, vamos de nuevo. Bueno, y entonces, ¿entre qué y qué va esta función? Si t va entre 0 y 1, x e y, ¿entre qué punto y qué punto van a ir? Los escucho, vamos a hacerlo interactivo esto, si no nos aburrimos. Si t va entre 0 y 1, x e y, o sea, los puntos extremos de mi función vectorial, ¿entre qué punto y qué punto del plano va a ir? Sería en X sería entre 0 y 2 y en Y sería de 0 a 4. Exacto, o sea que mi curva va desde el punto 0, 0 al punto 2, 4. ¿Está bien? Entonces, tengo acá este es el punto 2 y este es el punto 4. ¿Estamos de acuerdo? Y arranca en 0 y termina en 4, por lo tanto el sentido de esta curva es este que está acá. Entonces ya tenemos parametrizada mi curva. Yo podría haber hecho la integral sin la necesidad de dibujar la curva, ¿no? Pero yo tengo que saber de qué curva estoy hablando, y de hecho en un examen yo pido que dibujen la curva, o a partir de la parametrización me dibujan la curva, o a partir de la curva me hacen la parametrización. Entonces, vamos a seguir la receta que teníamos acá adentro. A ver, la pregunta es, en nuestro campo vectorial, ¿qué es P de XY y qué es Q de XY? P de X y sería X al cuadrado por Y. P de XY sería esto, ajá. Y Y Q de Q de XY X y eso. sería Y cuadrado. Bárbaro.
Entonces ahora, con todo esto, sigamos la recetita de la integral curvilínea. Tengo una integral sobre la curva C. Si yo quiero integrar sobre la curva C, significa que tengo que integrar, como mi curva C tiene como parámetro t, o sea, la variable independiente de mi curva, de mi parametrización, es el parámetro t. Por lo tanto, cuando yo integre, voy a integrar respecto de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, el parámetro t, ¿entre qué valor y qué valor varía? 0 y 1. Entre 0 y 1. Y acá voy a poner P de xy por diferencial x. ¿Cuánto vale P de xy? Vale x cuadrado por y, ¿no? Más q de xy, que es y cuadrado, por diferencial y. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el problema acá? Que mi integral se refiere al parámetro t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo acá debería tener un diferencial t, no un diferencial x ni un diferencial y. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que tengo que hacer es representar tanto x, y como diferencial x y diferencial y, todo en función de t. ¿Se entendió eso? Entonces, lo voy a escribir de la siguiente manera. X dijimos que era igual a 2t. Por lo tanto, diferencial x va a ser igual a 2 por diferencial t. ¿Se entiende esto? O sea, derivo, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Claro, la componente de la curva en X respecto de T. Exacto, entonces diferencial x es igual a 2 por diferencial t. O sea, si x es igual a 2t, derivo a ambos lados. Estos son variables separadas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ecuaciones diferenciales de primer orden? Que eran de variables separables y por lo tanto podía integrar en ambos lados de manera independiente, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso yo tengo variables distintas a ambos lados y puedo derivar a ambos lados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si x es igual a 2t, derivo eso y me queda diferencial x, porque la derivada de x es 1 por diferencial x. Ojo. 1 por diferencial x es igual a 2 por la derivada de t, que es diferencial t. ¿Entendimos hasta acá? Esto es importante. Profe, Sí. ¿puede repetir rápido de vuelta porque se me cortó un poco el internet? Bueno, yo decía que mi integral curvilínea, lo que yo voy a integrar es respecto al parámetro t, al parámetro de la curva, ¿no? Entonces tengo que expresar x y diferencial x y diferencial y, todo en función de t. Para eso me voy a mi parametrización y empiezo a ver a qué le llamé x, a qué le llamé y a qué le llamé para poder encontrar justamente mi diferencial x, mi diferencial y. Entonces yo, en mi parametrización, veo que x es igual a 2 por t.
derivo a ambos miembros y me queda que 1 por diferencial x, porque la derivada de x es 1 por diferencial x, es igual a 2 por diferencial t, o 2 por 1 por diferencial t. ¿Se entendió? Y entonces encuentro de esta forma una relación entre t y x. ¿Se entendió eso? Profe, ¿y ahí x por qué deriva? Porque yo estoy intentando encontrar, yo en mi integral, acá, esta es mi integral. Y mi problema acá es que para una integral curvilínea, donde lo que yo estoy integrando es respecto a un diferencial t, las expresiones con x e y no me sirven. La tengo que representar en función de t. Y de hecho, x e y diferencial x y diferencial y, dependen de t. Ya lo vimos, está parametrizado. Entonces, para eliminar xy, diferencial x y diferencial y, tengo que ver cómo las represento en función de t. Entonces, según mi parametrización, x es igual a 2t. O sea que yo puedo reemplazar x por 2t y ya x deja de estar dentro de la integral. ¿Qué pasa con diferencial x? Bueno, diferencial x es igual a 2 por diferencial t. ¿Cómo encontré eso? Y derivé esto que puse en un círculo naranja, lo derivé a ambos miembros y encontré que diferencial x es igual a 2 por diferencial t. ¿Entendieron hasta ahí? Claro, sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra cosa tengo? Y. ¿Cuánto valía y? 4t cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale diferencial y? Escucho. Rápido, díganme cuánto vale diferencial y. 8t diferencial t. Exactamente. 2 por 4, 8 por t por diferencial t. Entonces, esto es 8t por diferencial t. Entonces ahora que yo sé cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale diferencial x, cuánto vale diferencial y en función del parámetro t, meto o reemplazo lo que está dentro de la integral por esto que está acá, y entonces me va a quedar una integral, ¿sí?, de funciones en función de t integrada por diferencial t, y ahí sí es coherente, ¿no? Entonces, agarro la misma integral y reemplazo para que me quede, ahora sí, vuelvo a integrar entre 0 y 1, porque mi parámetro va entre 0 y 1, x cuadrado por y. Pero x vale 2t, por lo tanto x cuadrado va a ser 4t cuadrado. Por y, pero y vale 4t cuadrado, o sea que esto es 4t cuadrado. Por diferencial x, pero diferencial x vale 2 por diferencial t. ¿Se entendió lo que dice ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, esto es esto. Más y cuadrado por diferencial y. Más y al cuadrado. Pero y vale 4t cuadrado, por lo tanto, y cuadrado es 16t a la cuarta. Por diferencial y. Y diferencial y es 8 por t por diferencial t. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces ahora lo único que hago es digamos, resolver esto. Me queda
la integral entre 0 y 1 de 4 por 4, 16, t a la cuarta, por 2 son 32 t a la cuarta. 32 t a la cuarta por diferencial t, más 16 por 8, que eso me da, qué buena pregunta, me va a dar 128 si no me equivoco. 16 por 8, 128. Sí, 128. Sí. 128 por t a la cuarta, por t a la quinta, por diferencial t. Y bueno, si hago la integral esto me queda 32 por t a la quinta sobre 5, más 128 por t a la sexta sobre 6. Todo eso evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Y eso en definitiva me va a quedar, esperen que voy a recortar acá un poquitín. Así no me ocupa más lugar. Entonces esto me queda 32 más 128, porque esto es evaluado en 1, entonces me queda 32 quintos más 128 sextos. ¿Sí? Menos lo evaluado en 0, pero lo evaluado en 0 me da 0. Entonces esto me queda 32 quintos más 128 sextos. No sé si se podrá simplificar o podemos buscar como un denominador y hacer la suma, como para encontrar un solo número. De todas maneras, o lo podemos pasar a decimales, pero no viene al caso. O sea, lo importante es que encontramos la solución. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, esta es la solución. Lo que nosotros hicimos acá, presten atención, cuando nosotros hacíamos una integral doble y utilizábamos el diferencial x y el diferencial y, recuerden que teníamos una región cualquiera, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que esta era la región. Teníamos una región cualquiera y mi diferencial x iba de acá a acá y mi diferencial y iba de acá a acá, ¿no? Eso sí usaba ese orden de integración, y si usaban un orden opuesto, bueno, en este caso me quedan dos integrales. Pero no importa, lo que yo voy es que la idea, cuando nosotros resolvíamos integrales dobles, era que yo con mis diferenciales tenía que repetir este corte que había elegido de manera horizontal, tal que recorra toda la región de integración, ¿no es cierto? Y con eso encontraba mis extremos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Lo que yo estoy haciendo ahora es no dejar que X e Y tomen cualquier valor dentro de mi región. O sea, de hecho no estoy integrando sobre una región, estoy integrando sobre una curva. ¿Y en qué momento modifiqué yo mi integral para que solamente considere la curva? Y en el momento que reemplacé justamente X
e y por 2t y 4t cuadrado. ¿Está? Entonces, a x e y yo no le dejo tomar cualquier valor. Le dejo tomar solo valores que están sobre la curva que parametricé. ¿Se entendió eso? Por lo tanto, por eso es una integral curvilínea. Porque ahora en vez de utilizar una región de integración, estoy integrando sobre una curva, ¿no? Y hay una interpretación que la hace el libro que dice, bueno, supongamos que el campo vectorial sea un esfuerzo y una partícula haya recorrido un camino de la forma de la curva. Entonces, la integral, ¿sí?, de línea de ese campo vectorial, que es el campo que hace el esfuerzo para mover la partícula, que aporta la energía para mover la partícula, y la partícula se mueve por esa curva, si yo hago la integral curvilínea, vendría a ser el trabajo. ¿Se acuerdan? Definición de trabajo, fuerza por distancia. Si yo tengo una distancia recorrida y no sigue un recorrido de forma recta, ¿sí?, rectilíneo, sino que tiene una curva, entonces si yo tengo la representación o la expresión del campo vectorial que ejerce la fuerza, y tengo la parametrización del camino que recorre la partícula, si hago la integral curvilínea del campo vectorial de fuerza, ¿sí?, en la curva que recorre la partícula, obtengo el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso como interpretación física, digamos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá de cómo resolvimos la integral curvilínea de un campo vectorial sobre una curva en el plano? No, no, profe. Bien. Entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a trazar acá una región donde vamos a trabajar. Bien. Bueno. Primero les voy a proponer unas curvas. Vamos a buscar algo que sea sencillo y que me permita a mí. Y vamos a buscar dos puntos. Por ejemplo, estos dos. Entonces, acá vamos a tener lo voy a llevar desde este es el punto 1, 1 y este es el punto 2, 1. Y vamos a proponer las siguientes trayectorias. Por ejemplo, esta que vaya de 0 a 1, 1. Esta que vaya de 1, 1 a 2, 1. Hoy está el mouse medio loco.
Vamos a ponerle un sentido. Y le vamos a llamar a este el punto 1, o sea, en este caso 0, 0, y a este le voy a llamar el punto 2. El punto 2 va a ser el punto 2 en X, 1 en Y. Y el punto 1 va a ser el origen. Entonces, vamos a calcular la integral curvilínea de un campo vectorial, que ahora le voy a dar cuál es, entre el punto P1 y el punto P2. Y después vamos a hacer la misma integral curvilínea, pero siguiendo otra trayectoria, que va a ser esta que está acá. Entonces, a esta azul la vamos a llamar curva 2, y a la bordeaux la vamos a llamar curva 1. Que está compuesta por dos componentes, ¿no? Este sería el punto 1 en Y. Y voy a proponer un campo vectorial f de x, y vectorial igual y cuadrado para p de x y 2xy para q de x. Entonces, yo quiero que ustedes encuentren la integral sobre C1 y la integral sobre C2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? La integral sobre C1, para lo cual tienen que parametrizar la curva 1. La curva 1 está compuesta por dos partes, ¿sí? Una curva y igual a x y otra curva donde y es constante, o sea, recta en realidad, ¿no? Y C2 es una sola recta que une los mismos puntos. O sea que en una tengo dos integrales y en la otra tengo una integral. ¿Se entendió la consigna? Parametrizan, se fijan de qué valor a qué valor va a ir el parámetro, reemplazan x, y, diferencial x, diferencial y, ¿sí? En función del parámetro t, integran, y ahí van a obtener un valor. ¿Listo? ¿Entendieron todo? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, no sé si quieren que lo deje así, así ven lo que hicimos arriba. Cinco minutitos, resuelvan esto. Entonces repasamos todo, integrales curvilínea, parametrización de curva, y de paso aprendemos un par de conceptos relacionados con esto que está acá. Cualquier cosa me preguntan, yo estoy acá, así que trabajan y cualquier cosa me preguntan.
¿Sí? ¿Alguien dijo algo?
Muy bien, entonces vamos a resolver C2, en este caso que es una sola integral. La función que define esa recta es la función t, 2t. Si x es igual a t, entonces diferencial x va a ser igual a diferencial t, y diferencial y va a ser igual a 2 por diferencial t. Teniendo en cuenta esto, y otra cosa, obviamente, que 0 menor o igual a t menor o igual a 1, en este caso. Entonces, nuevamente, integro entre 0 y 1. P de x, que es y al cuadrado, pero y al cuadrado es 4, ¿sí? Porque es 4t cuadrado, ¿no? Porque y es 2t, y cuadrado es 4t cuadrado por diferencial x. Diferencial x, ya vimos, es diferencial t. Más q de xy, que vale 2x por y, o sea que vale 2t por 2t, por diferencial y, que es 2 diferencial t. Dos por x por y es 2 por t por 2t por diferencial y, que es 2 por diferencial t. Bueno, entonces esto me va a quedar 4t cubo sobre 3, que sería 4 tercios, evaluado entre 0 y 1, más 2 por 2, 4 por 2, 8, t cubo sobre 3. 8 t cubo sobre 3. O sea, 4 tercios más 8 tercios. Y eso me da 12 dividido 3, que es 4. ¿A alguien le dio lo mismo? ¿Nadie hizo nada? Hasta la integral, profe, a mí me dio así, lo que sí no llegué a calcular la integral. ¿Alguien calculó C1 sobre la curva C1, que son dos integrales? Profe, ahí habría que hacer como el doble de cada cálculo, ¿no? ¿Cómo el doble de cada cálculo? Porque se dividen en dos curvas, sería. Claro, C1 son dos integrales, porque C1 está compuesta por dos rectas, una recta ascendente y una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, acá, a modo aclaratorio, vamos a poner encontrar la integral de línea entre P1 y P2. Vamos a agregarle la R ahí. ¿Alguien hizo esta integral doble o no? No, yo no había alcanzado, profe.
Bueno, entonces si voy a integrar sobre C1, tengo que hacer la suma de dos integrales, ¿no? Tengo la curva igual x, que es esta. Esto es y igual a x. Y esto que es y igual a 1. ¿Sí? Entonces, para C1, integrar sobre C1 significa integrar sobre la curva y igual a x más la integral sobre la curva y igual a 1. Obviamente parametrizadas, y ahí voy a ver entre qué y qué integro, ¿no? Pero ¿se entiende cómo resuelvo? Entonces, borro esto. Si y es igual a x, la parametrización va a ser t, la más fácil, ¿no? Diferencial x vale diferencial t, diferencial y vale diferencial t. O sea que hago la primera parte yo, que es la más fácil, y después hacen ustedes. Esto es igual a la integral t va a ir entre 0 y 1, porque x va entre 0 y 1 y y va también entre 0 y 1. ¿Ah? Yo estoy canchereando, pero ustedes tienen que escribirlo eso. O sea, para todas las curvas tienen que escribir la función vectorial que describe la curva, ver cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale diferencial x, cuánto vale diferencial y mi parámetro t entre qué valor y qué valor se mueve. ¿Ah? Entonces, para la primera parte de la curva yo ya sé que t va entre 0 y 1, que x es igual a y que diferencial x igual a diferencial y igual a diferencial t. Entonces, ¿qué tengo que integrar yo? P de x por diferencial x, o sea, y cuadrado por diferencial x, pero y vale t, por lo tanto esto es t cuadrado por diferencial t, más q de xy, que es 2x por y por diferencial y. 2x por y, pero x es igual a t, y es igual a t. 2x por y por diferencial y, que es diferencial t. Más la integral. Fíjense que la segunda curva, que va desde acá hasta acá, yo la puedo parametrizar, por ejemplo, que x valga t y que y valga siempre 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, x vale t y vale 1. Entonces esto iría entre 1 y 2, porque fíjense que x va entre 1 y 2, no entre 0 y 1. Mi parámetro t va a ir entre 1 y 2 de p de x, que es y cuadrado, pero y cuadrado y vale 1, por lo tanto y cuadrado vale 1 por diferencial x, 1 por diferencial t, más 2x por y, que es q de x, y vale 1, x vale t, o sea que es 2t, por diferencial y. Pero y ¿cuánto vale? Y vale 1, entonces diferencial y, ¿cuánto va a valer? ¿Cero sería, profe? Exacto. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, esta suma acá me queda 2t, acá me queda t cuadrado más 2t cuadrado son 3 cuadrados. Perdón, 3t cuadrado. La integral de 3t al cuadrado es 3 por t cubo sobre 3. Evaluado entre 0 y 1. Más la integral de 1 por diferencial t, que es t evaluado entre 2 y 1.
Y esto me queda 3 por t cubo sobre 3 me queda t cubo. Evaluado entre 1 y 0 es 1. Más t evaluado entre 1 y 2, que sería 2 menos 1, 1. Creo que hay un error en algún lado. Repásenlo ustedes un minuto y lo repaso yo acá a ver si están bien los cálculos. Profe, ¿por qué piensa que hay un error? Porque creo que los resultados deberían ser iguales. Lo voy a hacer acá en mi cuaderno. Bueno, acá está el error, ¿no? Fíjense que la curva C2 está parametrizada mal, ¿no? Porque X, o sea, Y no es 2 veces X, sino que es X sobre 2. ¿Se entiende? Entonces, el error está aquí. Y es un medio de X. Esa es la recta C2. Por lo tanto, esto acá está mal. Y obviamente, si eso está mal, esto está mal. Vamos a hacerlo bien. Para no poner t sobre 2, que es una pavada, porque lo puedo poner t sobre 2, voy a usar la parametrización 2t, t. Entonces, voy a hacer f de t igual a 2t, t. ¿Ah? O sea que y es la mitad de x. ¿Se entiende? Podría haber puesto t y t sobre 2, pero ustedes ya saben que hay muchas parametrizaciones. ¿Tá? Ahora tengo que ajustar mi parámetro t para que recorra toda la curva. Entonces, t va entre 0 y 1.
Si t va entre 0 y 1, esta curva va a ir entre 0, 0 y del punto 2, 1. Entonces, 0 menor o igual a t menor o igual a 1. Y ahí resuelvo nuevamente la integral entre 0 y 1 de i al cuadrado, que es t cuadrado, por diferencial t. No es por diferencial t, ¿por qué? Porque diferencial x va a ser 2 por diferencial t, porque x es igual a 2t. Entonces, esto, lo voy a escribir acá, es 2 por t cuadrado. Bien. Más 2x por y, que sería 2 por 2t por t. Por diferencial y diferencial y es diferencial t. Bueno, entonces acá me queda 2 por t cubo sobre 3 más 4 por t cubo sobre 3. Esto evaluado entre 0 y 1. Y en definitiva, ahí me queda 2 tercios más 4 tercios, son 6 tercios, que es lo mismo que 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí está bien resuelto. O sea, tenía mal la parametrización. ¿Entendieron todos? Entonces, ¿por qué yo sé que me tiene que dar igual? Le voy a explicar por qué. Fíjense, si yo tengo un campo escalar, f de x, y, escalar, o sea que tengo, va de R2 a R, y yo dibujo R en el eje Z, o sea que la imagen de esto no es una curva ni un vector, sino que es una superficie en el espacio. Si yo tengo f de x, y igual a x por y al cuadrado, ¿sí? Entonces, el gradiente de f, ¿se acuerdan del gradiente de f, que era un vector? ¿Se acuerdan? Que me indicaba la dirección de máximo crecimiento. El gradiente de f va a ser un vector cuyas componentes son la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. O sea que va a ser va a ser y al cuadrado, y la otra componente va a ser 2i por x. Significa que el campo vectorial con el que estuvimos trabajando nosotros, que era i cuadrado 2xy, es un campo gradiente. ¿Sí? O sea, esto que está acá es un campo gradiente. Y obviamente, esto que está acá arriba también es un campo gradiente, ¿no? Y el campo gradiente tiene la particularidad de ser un campo conservativo. Conservativo es un campo que tiene ciertos atributos. Por ejemplo,
el campo conservativo es la integral sobre la curva C, o sea, la integral curvilínea entre P1 y P2 es independiente de la trayectoria. Eso significa que yo podría haber integrado, fíjense, integré sobre la trayectoria directa, que es la curva, la recta azul, e integré sobre otro camino que es la recta Bordeaux, que está formada por dos rectas, o podría haber integrado por cualquiera de los infinitos caminos que unen P1 con P2. Y todos me hubiesen dado igual. ¿Se entendió? ¿Entendieron eso? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, como es un campo gradiente, es conservativo. Como es conservativo, es independiente de la trayectoria. O sea que no importa qué trayectoria use, me va a dar el mismo valor. ¿Qué pasa si yo agarro, por ejemplo, es más, lo voy a copiar de acá, así lo vemos. Como nos quedamos sin tiempo, no se lo voy a hacer calcular, pero lo vamos a... Imagínense que yo tengo una curva cerrada. Y para hacer la curva cerrada, lo que voy a hacer es voy a cambiar la dirección de esa curva. Vamos a arreglarla. Y le vamos a cambiar la dirección. Ahí logré dos cosas. O sea, cambié la dirección de C2 y logré una curva cerrada, compuesta por C1 más C2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, la integral sobre C1, que la dejé como estaba, ¿cuánto va a dar? 2. Vamos a completar acá para que quede bien. Vamos a poner acá. La integral sobre C1 de f de xy por diferencial s es igual a 2. Y la integral sobre C2 de f de xy, ¿cuánto da? Fíjense, ¿cuánto daba hoy la integral sobre C2? Acá arriba. 2. ¿Cuánto me dio? 2. ¿Cuánto me va a dar ahora la integral sobre C2, teniendo en cuenta que ahora C2 va en sentido inverso? Por lo tanto, T, para esta C2, T arranca en 1 y termina en 0. ¿Sí? ¿Sería negativo ahora? Sería negativo, o sea, me va a dar menos 2. Eso significa entonces, esto que está acá significa que si yo integro sobre una curva cerrada, ¿sí? En realidad acá no importa el sentido de la curva, ¿cuánto me va a dar como resultado? Cero, profe. Exactamente. 0. Entonces, ya encontré mi tercer propiedad del campo conservativo, que es que la integral de un campo conservativo sobre una curva cerrada
da 0. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. Otra particularidad que tiene el campo conservativo es que el campo conservativo, que es un campo gradiente, deriva justamente de un campo al que yo le voy a llamar potencial, porque ese campo potencial, al ser derivado, me genera un campo gradiente. Entonces, si yo agarro esto, esto es un campo potencial. Si yo, como ese campo es potencial, o sea, de ese campo deriva el otro, yo puedo también utilizar ese campo potencial para encontrar el valor. ¿Qué pasa si yo... Déjenme un segundo que voy a agrandar mi pizarrón. ¿Qué pasa si yo evalúo ese campo potencial, que básicamente lo obtengo de integrar respecto de x y de y, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo hago f en el punto 2 menos f en el punto 1? Ojo, f mayúscula pero no vectorial. El campo escalar potencial que me genera el campo gradiente. Fíjense, esto es, dijimos que el campo potencial en este caso era x más y cuadrado. Podría haber sido x más y cuadrado, perdón, podría haber sido x por y cuadrado más algún número real cualquiera. ¿Por qué? Porque al derivarlo respecto de x y de y se va. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo voy a escribir acá porque me interesa que quede. Entonces dijimos que tenemos un campo potencial que era igual a x por y cuadrado más una constante c. Le voy a poner acá constante, para que no se nos confunda con la curva. Entonces, el campo potencial es x más y cuadrado más una constante cualquiera. Que al derivarlo para obtener el campo gradiente, la constante se va y por lo tanto no aparece en la derivada. ¿Qué pasa si yo agarro ese campo potencial y lo evalúo? En el punto 2 menos el punto 1. Entonces voy a obtener el punto 2 es el punto 2,1. Entonces voy a obtener 2 por 1 al cuadrado más esa constante, que no sé cuánto vale, menos el campo potencial evaluado en el punto 1, que es el punto 0, 0, que va a ser 0 por 0 al cuadrado más la constante. Entonces, esto me da 2 por 1 al cuadrado es 2 más la constante menos la constante, por lo tanto la constante se simplifica. ¿Tá? Y me queda 2 menos 0, 2. O sea que yo puedo hacer la integral curvilínea entre el punto 1 y el punto 2, o directamente, si ese es un campo gradiente, encontrar el potencial y evaluar el campo potencial en el punto 2 menos el punto 1. ¿Se entendió? Y me ahorro la integral. Obviamente siempre y cuando sea un campo potencial. Todo esto está en el libro, chicos. Lo único que tienen que hacer ustedes, como siempre les digo, es agarrar el texto, el Larson, el Edwards, Raufetti, y leer el libro.
siempre la referencia está en el libro. Yo simplemente les cuento, les doy ejemplo, lo vemos, resolvemos, y de ahora en más ustedes acuden al libro y lo ven de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Está, entonces nos vemos el martes que viene. Bueno, profe, gracias. Estamos viendo. Dale, Profesor, profe, gracias. Chau, chau. una consulta. ¿Sí? ¿En el parcial va a entrar Gauss y Stock o no? Y se lo digo el martes que viene. Dale, A ver cómo estamos, a ver qué falta desarrollar. bueno, muchas gracias. Buenas noches, profe. Profe. Chao, chao.